RCTV había sido una cadena que había participado de forma activa, quizás había sido la más beligerante de todas. Bueno, la verdad es que Globovisión tampoco le fue a la zaga, ni tampoco Venevisión en esos momentos, la cadena de Cisneros. Pero RCTV fue quizás la más virulenta, la más activamente comprometida con el golpe de Estado. Hay un momento histórico en el caso venezolano de antología de la infamia, que es el golpe del 11 de abril del 2002. Fue un golpe de Estado organizado muy directamente por los medios de comunicación. Es decir, no es que los medios de comunicación apoyaran el golpe, sino que los medios de comunicación participaron directamente en la organización del golpe. Es más, probablemente la infraestructura misma del golpe partió de los medios de comunicación venezolanos. La división del país fomentada por el gobierno nacional desencadenó que en Caracas se produjera una masacre. El resguardo policial se triplicó, pero las armas de los círculos bolivarianos eran más potentes. Disparando escondidos contra los manifestantes que venían en forma pacífica. A los manifestantes les tocó recoger a sus compañeros heridos y muertos. ¿Qué mal puede superar el tener que ser testigos o protagonistas de esta matanza, alentada por el Ejecutivo Nacional, donde los tan nombrados derechos humanos no son más que otra de las utopías de esta golpeada democracia? Generales, coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, tropas profesionales, tropas alistadas. Ustedes están en los cuarteles y por conocer la Fuerza Armada, están viendo la televisión para saber qué hacer. Aprovechen este mensaje, piensen y tomen la decisión correcta, la decisión que siempre ha tomado la Fuerza Armada Nacional. Este golpe o esta forma como sacamos al presidente no es una forma como tradicionalmente se sacan los presidentes en Venezuela. Normalmente era un golpe de Estado, una operación militar, netamente militar, sin participación o con muy poca participación de la ciudadanía, y luego que el militar daba el golpe, entonces era que se trataba de llamar al pueblo o a los ciudadanos para que se incorporaran a él. En esta oportunidad, en vista que el presidente fue electo popularmente y por una altísima mayoría de los venezolanos, lamentablemente nos engañó, lamentablemente nos traicionó. Pero esa traición teníamos que probarla, no era muy fácil decirle a una gran cantidad de venezolanos que creyeron en él y hasta hoy creían en él, que estaban equivocados. Entonces eso teníamos que también tratar de salir de esa trinchera. Era muy difícil para nosotros, las Fuerzas Armadas, actuar en esa situación, porque la situación era una masacre. Era matar o utilizar las Fuerzas Armadas para matar a nuestro propio pueblo. Y eso es que los propios golpistas salieron en televisión y lo primero que dijeron en el momento en que el golpe de Estado había triunfado fue: este golpe de Estado no habría sido posible sin la ayuda de los medios de comunicación, y dijeron textualmente: gracias Venevisión, gracias RCTV, gracias Globovisión. Gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Lo oyeron todos los venezolanos y lo oyó el mundo entero a través de la televisión, es decir, que aquí no hay ninguna interpretación posible. La prensa participó directamente en el golpe de Estado, con la complicidad, por supuesto, de la prensa europea y fundamentalmente de la prensa española. Y dentro de la prensa española, fundamentalmente con el Grupo Prisa. Fue un golpe de Estado que fracasó, pero el país lo estuvo apoyando durante los 3 días en que no se sabía si iba a fracasar. En realidad, el periódico El Mundo, La Razón tampoco tuvieron una actitud muy distinta, esa es la verdad, ¿no? La Vanguardia tampoco, por supuesto. Cambiaron la realidad de un modo diametral, hasta el punto de que llamaban personas moderadas, razonables, al golpista, y llamaban bestia o radical al presidente legítimo. Si te paras a pensar, creo que nunca en la historia se había intentado justificar de un modo tan infame un golpe de Estado, y lo hicieron con la impunidad de quienes creían que se iba a consolidar, y que como al final la historia siempre la escriben los vencedores, incluso las imágenes premiadas en España con el premio de periodismo Juan Carlos I, de unos personas disparando supuestamente contra una manifestación, eran falsas. Disparando
escondidos contra los manifestantes que venían en forma pacífica para no ser percibidos. Miren a este, cómo le descargó la pistola sobre los manifestantes que en una forma pacífica, con la franela del MBR, fíjense ustedes, ahorita presten atención, miren esta cámara lenta, miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola, la franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica. Este vídeo fue montado en los estudios de Venevisión y fue efectivamente algo así como la presentación de motivos para el golpe de Estado ante todo el mundo entero. Dijo cosas que no eran verdad porque no se había visto por completo la escena de los acontecimientos que estaba relatando, ¿no? Es decir, lo que llamamos en audiovisual, que nos dio el plano pero no nos dio el contraplano. Nos enseñó cómo unas personas disparaban hacia un sitio, nos decía que en ese sitio estaban los ciudadanos contrarios a Chávez y resulta que en ese sitio estaba un tanque. Todo eso fue aquí premiado por el gobierno español, reportajes que fueron falsos. Con respecto a la participación del gobierno de Aznar en el golpe de Estado, pues también prácticamente ya no cabe ninguna posibilidad de discusión sobre lo que realmente ocurrió. Sabemos perfectamente que el gobierno golpista desde el primer momento recibió el apoyo de la embajada española. No sé si recordaréis que hubo un momento muy curioso años después, cuando en Moratinos, en un programa de televisión, responsabilizó, entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, responsabilizó al Partido Popular. El Partido Popular se indignó, pidió la comparecencia de la Comisión de Exteriores de Moratinos y ahí sacó una documentación, una información y una intervención que pasó muy desapercibida en todos los medios, porque como todos los medios formaban parte de ese complot contra Venezuela a favor del golpe y con Aznar, pues no se difundió suficiente. Pero una de las cosas que Miguel Ángel Moratinos sacó en esa intervención fueron los cables cifrados, los telegramas cifrados de comunicación entre el gobierno español y la embajada española en Caracas. Cierro citación del telegrama. Es decir, ese mismo día 9, el gobierno ya había sido advertido por el embajador que se podría estar gestando un golpe cívico-militar para provocar, repito, parte del telegrama, provocar anticonstitucionalmente salida del presidente Chávez. En un tono cada vez más acuciante, el embajador Viturro siguió informando con celo profesional en idénticos términos a lo largo de los días 10 y 11. Y a la 1 de la madrugada del día 12, después de que se confirmaran una veintena de muertos en las inmediaciones del Palacio Presidencial y se difundieran imágenes de los francotiradores apostados que supuestamente habían disparado, envió uno de sus telegramas más elocuentes en el que concluía: estrategia, y cito, estrategia oposición dirigida a conseguir salida presidente Chávez a través presión ejército, está dando, pues, resultado. Confederación Trabajadores Venezuela, patronal aprovecharon conflictos petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, para conseguir movilización masiva, población caraqueña que, por su parte, cierra cita, y quiero ahora llamar la atención de sus señorías sobre la siguiente frase que continúa. Puso ayer tarde muertos necesarios para provocar intervención ejército, única fuerza en este país frente a debilidad partidos políticos oposición capaz de poner fin al gobierno del presidente Chávez. Repito. ¿Cuáles son los efectos de todas estas informaciones en mal estado que recibimos cotidianamente y todos los días? Ese envenenamiento masivo, ¿qué es lo que está produciendo? En los jóvenes, en la gente más mayor, en los niños. No deja de ser curioso que en el momento de la historia donde hay más información, haya menos información. Es decir, que esa idea del pensamiento único, que puede parecer de entrada falsa porque uno ve internet, ve los medios, ve las radios y tiene la sensación de que hay una multiplicidad de voces,
La realidad es que las voces al final se reducen a muy pocas. Mientras todo vaya bien, mientras puedan ser polémicas, anécdotas, los medios van a tener un comportamiento bastante normalizado. Pero en el momento que se cuela un elemento que puede poner en peligro las bases del sistema, pero de manera auténtica, es cuando los medios reaccionan con recelo y cuando reaccionan, podemos decir, hasta con cólera. Son emporios de telecomunicaciones, de aseguradoras, de financieras, de bancos, de hidrocarburos, que tienen parte de sus inversiones en medios de comunicación, lo cual ya rompe hasta el modelo de economía de mercado de que tienen que ser rentables, hasta eso lo rompen, porque pueden seguir teniendo pérdidas siempre y cuando colaboren en el mantenimiento del modelo económico del cual se nutre esa empresa de hidrocarburos o esa empresa de telefonía, ¿no? Y que además trabaje por la buena imagen de ellos. El trato mediático que reciben los mandatarios latinoamericanos por los medios españoles está muy vinculado al trato que los mandatarios le dan a los medios españoles. Vamos a hacer, es recíproco, ¿no? Yo hablo bien de los presidentes que me facilitan mis negocios o los negocios de mis filiales. Hay algunos autores, como el propio Chomsky, que habla de los medios de comunicación como empresas del convencimiento. Es decir, tienen un gran objetivo y es convencernos a todos de que este es el mejor sistema posible y que nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar no entre en conflicto con la lógica general que hace que este sistema, el capitalismo, funcione. Schiller lo decía muy bien también, ¿no? Los medios de comunicación son los brazos ejecutores del sistema. Todavía con el cuento de la supuesta matanza de la manifestación de Miraflores que provocó el golpe de Estado, una supuesta matanza que se ha demostrado ya a vida y por haber, y lo han reconocido así todas las autoridades internacionales, que fue provocada primero por los medios de comunicación venezolanos, con la complicidad, por cierto, del grupo Prisa en España, y de ciertos medios de comunicación también españoles. Que digo este eso, ¿no? Oiga, no señor. ¿Usted leyó el editorial del País el día siguiente al golpe de Estado? Hombre, yo no voy a debatir con usted, señor Fernández Liria, pero bueno, hombre, preferiría que no me interrumpiera, sinceramente. No, perdone, vamos a ver, señor Fernández Liria. ¿Quiere usted que leamos? Yo tengo tiempo. No sé si ustedes tienen tiempo en la radio, pero si quieren ustedes sacar el editorial del País del día siguiente al golpe de Estado. Vamos a ver, si me deja, yo le dejo terminar, pero cuando usted termine, si quiere, le digo yo algo. O sea, que termine usted sin ningún tipo de problema y luego hablo yo. Dígame. Diga lo que diga el señor Cárdenas, los datos son estos. A la pregunta, ¿está usted satisfecho, o nada satisfecho o muy satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país? Resulta que en Venezuela, la respuesta muy satisfecho es de 59 puntos, mientras que la media de Latinoamérica es del 37. Venezuela saca 22 puntos a la media de los estados latinoamericanos en satisfacción con la democracia, en satisfacción con el funcionamiento de los partidos políticos supuestamente prohibidos, como ha sugerido en no sé qué deje de voz el señor Cárdenas en su intervención, en la confianza en los partidos políticos, según el Latino Barómetro, que no está hecho por venezolanos, sino en principio por una ONG chilena, como digo, apoyada por todos los organismos internacionales más importantes en Latinoamérica, entre otras cosas la Organización de Estados Americanos, se me reconocerá esto. La confianza en los partidos políticos es de un 36%, mientras que la media en América Latina es de un 20%. Es decir, son 16 puntos que Venezuela saca en confianza democrática al resto de países latinoamericanos. ¿Por qué en los medios del grupo Prisa aparece constantemente tildado de dictador el presidente Hugo Chávez? Señor Fernández Liria, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.